La ley combinada de los gases ideales. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es una ley que unifica, que contempla las demás leyes que hemos visto en los vídeos anteriores, como la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles. Y lo que hace es relacionar las tres variables. Hasta ahora hemos visto la relación entre dos variables, es decir, presión y volumen, volumen y temperatura, presión y temperatura, pero en este caso vamos a relacionar las tres. Entonces, relacionamos la presión, el volumen y la temperatura, siempre manteniendo constante, es decir, siempre manteniendo el mismo número de moles de un gas. No vamos a cambiar la cantidad de ese gas. Solamente vamos a jugar con su presión, volumen y temperatura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, a partir de esta ley, que se llama ley combinada de los gases ideales, ver cómo se sacan de ahí las demás leyes. Por ejemplo, si nos centramos en la ley de Boyle-Mariotte, nos tenemos que acordar que lo que hace es tener en cuenta esos cambios de presión y volumen siempre y cuando mantenemos la temperatura de ese gas constante. Es decir, la temperatura 1 y la temperatura 2 va a ser la misma. Bien, entonces si nos fijamos en esta fórmula, lo que podemos hacer es tachar esas temperaturas y al final la ley de Boyle-Mariotte consiste en esto, que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Es decir, vamos a fijarnos en esta imagen de aquí. Vemos en la situación 1 una jeringuilla donde dentro hay moléculas gaseosas y vamos a suponer que esta jeringuilla tiene este orificio cerrado. Entonces, si hacemos presión, si metemos el émbolo hacia adentro, la presión aumenta y por tanto ese gas se comprime, su volumen disminuye. ¿Qué es lo que estamos diciendo que ocurre? Realmente estamos diciendo que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si uno sube, el otro baja. Si la presión sube, el volumen baja y al revés. Si la presión baja, el volumen va a subir. Entonces, como podemos observar, pues a partir de esta ley combinada de los gases ideales, podemos obtener esta ley de Boyle-Mariotte. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener la ley de Gay-Lussac a partir de la fórmula de arriba. Bien, esta ley lo que nos dice es que va a estudiar esos cambios en el gas, pero siempre y cuando mantengamos el volumen constante. Es decir, el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Entonces, si vamos a esta fórmula de aquí y tachamos esos volúmenes, pues al final tenemos esta relación de aquí, ¿verdad? La presión 1 dividida por la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividida por la temperatura 2. Un ejemplo muy típico es la olla express o la olla a presión. Si nos fijamos en el dibujo, aquí tenemos la situación 1 y en la situación 2 lo que vamos a hacer es subir la temperatura. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si subimos la temperatura, las partículas gaseosas que se encuentran aquí dentro van a moverse a mayor velocidad. Entonces, si se mueven a mayor velocidad, habrá más choques contra las paredes y eso hará que la presión suba. Por eso hay como una válvula, ¿verdad?, que nos avisa de que la presión es muy grande y algunas veces hay cierto escape de gas para que no se explote, ¿verdad? Entonces, como sube la temperatura y también la presión, las dos son directamente proporcionales, porque las dos suben. O también, si la temperatura baja, la presión baja, entonces las dos bajan. Por eso se dice que son directamente proporcionales. En cambio, en el caso de Boyle-Mariotte, si uno subía, el otro bajaba, ¿verdad? Entonces se dice que son inversamente proporcionales en ese caso. Bien, y ahora por último vamos a ver cómo obtenemos esta ley de Charles a partir de la fórmula inicial, ¿verdad?, de la ley combinada de los gases. Entonces, en el caso de Charles vamos a estudiar cómo cambia ese gas, ¿verdad?, pero siempre y cuando mantengamos la presión constante. Entonces, la presión 1 va a ser igual a la presión 2.
tenemos que tachar esas presiones. Y esto es lo que obtenemos. El volumen 1 dividido por la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido por la temperatura 2. Un ejemplo de ello son los globos aerostáticos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, tenemos aire por todos los lados, pero si nos centramos aquí dentro del globo aerostático, lo que vamos a hacer es con esto calentar ese aire, esas partículas gaseosas, y por tanto su densidad va a bajar. Si comparamos con el aire más frío que se encuentra alrededor, pues en este caso el gas caliente es menos denso, ¿verdad? Entonces, ¿qué supone que sea menos denso? Tenemos que entender esto, que las partículas están más separadas, no están tan concentradas. En cambio, el aire que está alrededor está más frío, entonces la densidad es mayor, las partículas están más cerca una de otra, ¿verdad? Bien, si la densidad es menor dentro del globo, lo que va a hacer es que suba hacia arriba. Es como si flotara, ¿verdad? Es lo mismo cuando comparamos pues, el aceite y el agua. Si yo echo aceite al agua, ese aceite nunca se va a disolver, nunca se va a mezclar con el agua. ¿Por qué? Porque su densidad es menor, por tanto va a quedar en la parte de arriba y el agua estará en la parte de abajo. Pues eso es lo que ocurre aquí. Como el aire más caliente tiene menor densidad, sube hacia arriba y los globos aerostáticos ascienden. Y entonces podemos decir que si la temperatura sube, el volumen sube, es decir, son directamente proporcionales. Y si la temperatura bajase, pues el volumen también bajaría. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer ahora unos ejercicios para trabajar un poquito con esta fórmula de la ley combinada de los gases ideales. Bien, aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Nos dice, se llena un globo con 40 litros de aire a nivel del mar, que eso supone una atmósfera y 25 grados Celsius, se le ata una roca y se lanza a un lago que está frío y se hunde hasta un punto donde la temperatura es de 4 grados Celsius y la presión es de 11 atmósferas. Y la pregunta es, ¿cuál será su nuevo volumen? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner todos los datos. Vemos aquí que la presión 1 es una atmósfera, el V1, el volumen 1, 40 litros y la temperatura está en grados Celsius. Siempre la temperatura la tenemos que pasar a Kelvin. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues los grados Celsius que nos dan, en este caso 25, hay que sumarles 273. Entonces nos va a dar 298 Kelvin. En la situación 2, cuando ya está metido en ese lago, en un punto, nos encontramos con una presión de 11 atmósferas, no sabemos el volumen, eso es lo que tenemos que calcular, y la temperatura 2 se ha bajado hasta 4 grados Celsius. Entonces, para pasar a grados Kelvin, otra vez, más 273. ¿Vale? Tenemos que sumarle esa cantidad para pasar los grados Celsius a Kelvin. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, como tenemos tres variables, las tres van a cambiar, la presión va a cambiar, aquí lo podemos ver, de una atmósfera ha subido a 11, el volumen, vamos a ver que vamos a obtener un volumen distinto, y la temperatura, en este caso, ha bajado. Entonces, como cambian las tres, la presión, el volumen y la temperatura, en este caso tenemos que utilizar la ley combinada de los gases, que es esta fórmula que podemos ver aquí. Bien, como tenemos que calcular el V2, que lo tenemos aquí, ¿cómo lo despejamos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que ver qué están haciendo las otras variables, la presión y la temperatura 2, con el volumen. Es decir, como la presión 2 está multiplicando, tiene que pasar al otro lado haciendo lo contrario. Tiene que pasar dividiendo. Y la temperatura, como está pues en división, ¿verdad? Está dividiendo al volumen, tiene que pasar al otro lado multiplicando. Entonces nos quedaría
T2 por P1 por volumen 1. Esta temperatura pasa al otro lado multiplicando por todo lo que está arriba. Y en la parte de abajo nos queda T1 y el P2, presión 2, pasa abajo dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces esto es igual al V2. Y esta igualdad la podemos cambiar de posición. Puedo poner V2 es igual a todo lo demás. Bien, otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, da igual si hacemos T2 por P1 por V1 o cambiando de orden, es decir, puedo hacer V1 por T2 por P1, da igual. En el caso de las multiplicaciones, el orden no va a hacer que cambie el resultado, ¿vale? Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir estos valores en estas variables, ¿no? Para ello nos tenemos que fijar primero si las unidades están bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que las presiones en los dos casos tienen que tener la misma unidad. Si los dos están en atmósferas, perfecto. Pero si uno está en atmósferas y el otro está, por ejemplo, en milímetros de mercurio, pues tenemos que pasar o todo a atmósferas o todo a milímetros de mercurio. En este caso, pues los dos están en atmósferas, por tanto, no hay problema. En el caso del volumen, como solo tengo él, estará en litros, ¿bien? Y la temperatura, ya hemos dicho, da igual si están los dos en grados Celsius, siempre, en este caso, tenemos que pasar a Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sustituir 277 Kelvin por una atmósfera por 40 litros dividido por 298 Kelvin por 11 atmósferas. Entonces, multiplicando todo lo de arriba me queda 11.080 y en la parte de abajo 3.278. Si hacemos la división nos da 3,4, ¿vale? Redondeando el valor. Ahora, ¿qué unidad va a tener este dato de aquí? 3,4, ¿qué va a ser? Bueno, pues para eso nos fijamos en lo siguiente, en las unidades. Si vemos aquí, estos Kelvin de aquí se simplifican, se eliminan, ¿verdad? Y la atmósfera también, esta atmósfera de aquí se va con esta de aquí. Entonces, el volumen me queda en litros, 3,4 litros. Vemos que el volumen ha pasado de 40 litros a 3,4, se ha reducido bastante, ¿verdad? Bien, pues este sería el resultado. Ahora vamos a pasar a hacer el siguiente ejercicio. En este caso puede que me pidan calcular la presión o la temperatura y puede ser de la situación 1 o de la situación 2. Entonces nos dice, una masa gaseosa ocupa un volumen de 2,5 litros a 12 grados Celsius y 2 atmósferas de presión. ¿Cuál será la presión del gas si la temperatura aumenta a 38 grados Celsius y su volumen se incrementa, es decir, aumenta hasta 3,4 litros? Bien, ponemos los datos. P1, 2 atmósferas, V1, 2,5 litros, temperatura 1, 12 grados Celsius, pero hay que pasar a Kelvin, como siempre hemos dicho que hay que hacer, más 285 Kelvin. ¿Cuál es la pregunta? Nos pide la presión de la situación 2. V2, 3,4 litros. Vemos que en este caso los dos valores del volumen me lo dan en litros, ¿verdad? Aquí tengo en litros y aquí también. Entonces no tengo que hacer ningún cambio. Si algún volumen me diesen en mililitros y el otro estuviera en litros, pues tengo que pasar o todo a litros o todo a mililitros, pero no es el caso. Y la temperatura 2, pues 38 grados Celsius más 273, 311 Kelvin. Bueno, pues en este caso me piden calcular esta presión de aquí, ¿verdad? La presión 2. ¿Cómo lo despejo en la fórmula? Bueno, pues es muy parecido a lo que hemos hecho cuando nos pedían calcular el V2, ¿no? En este caso me tengo que fijar qué están haciendo V2 y T2 con esta presión. Entonces, V2 está multiplicando. Tengo que pasar al otro lado dividiendo. Y T2 está dividiendo, por tanto tengo que pasar al otro lado multiplicando. Nos quedaría una cosa así, ¿verdad? Aquí arriba tengo
P1 por V1, entonces este T2 de aquí tengo que pasar multiplicando, me da igual el orden. Puedo poner aquí al final si quiero, o al principio, o entre medio, ¿vale? Y aquí al final, en la parte de abajo, T2 por el V2 de aquí pasaría abajo dividiendo. ¿De acuerdo? Esto sería P2. Vale, y como hemos dicho antes, pues lo puedo poner también en este orden de aquí, ¿verdad? Cambiando de posición. Bien, ahora voy a sustituir los valores. Hemos visto que todas las variables tienen en las dos situaciones la misma unidad, por tanto, lo pasamos. Y el resultado me da 1,6. Para saber la unidad, vamos a fijarnos aquí, como antes, estos Kelvin se van a eliminar, se simplifican y los litros también. Por tanto, la unidad me queda en atmósferas. 1,6 atmósferas. Entonces vemos que en este caso la presión se ha reducido un poco, ¿verdad? De 2 atmósferas ha pasado a 1,6. Bien, el último ejercicio que vamos a ver es cuando nos piden calcular la temperatura. Y la temperatura la encontramos en la parte de abajo, es decir, en el denominador. Entonces vamos a ver en ese caso cómo se despeja. Nos dice, tenemos un gas en un recipiente de 2 litros a 2,5 atmósferas de presión y 20 grados Celsius de temperatura. Calcula la temperatura final, es decir, esta de aquí, T2, si lo sometemos a 3040 milímetros de mercurio de presión, consiguiendo un volumen de 5 litros. Entonces, los datos son presión 1, 2,5 atmósferas, volumen 1, 2 litros, temperatura 1, tengo que pasar a Kelvin, esto siempre, ¿verdad? Entonces, 20 más 273, 293. En la situación 2, vamos a fijarnos porque en este caso nos da 3040 milímetros de mercurio. Es decir, aquí ya vemos que esta presión está en milímetros de mercurio, en cambio la presión 1 está en atmósferas. Por tanto, tengo que pasar o todo a atmósferas o todo a milímetros de mercurio. En este caso voy a elegir, por ejemplo, pasar todo a atmósferas. Bien, ¿cómo pasamos este valor, ¿verdad? 3040 milímetros de mercurio a atmósferas. Pues tenemos que saber esta equivalencia de aquí. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Para pasar de milímetros de mercurio a atmósferas podemos utilizar, por ejemplo, una regla de 3 básica, que sería lo siguiente. Si una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, pues 3040 milímetros de mercurio serán X atmósferas. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver esto tenemos que hacer pues este cálculo, 3040 por 1 dividido por 760. ¿De acuerdo? Y esto nos va a dar 4. ¿4 qué? Pues 4 atmósferas. Entonces lo vamos a colocar aquí. ¿Vale? Bien, V2, 5 litros. Y ahora nos piden calcular cuál será, en este caso, la temperatura final. Bien, para este caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si lo que yo voy a calcular, es decir, la incógnita, se encuentra en la fracción en la parte de abajo, en el denominador, lo primero que tenemos que hacer es todo lo que está en el denominador pasar al otro lado para que quede en la parte de arriba, en el numerador. Siempre que nos encontremos con este caso, que la incógnita se encuentre abajo, pasamos todo hacia arriba. Entonces, si la temperatura en este caso está aquí abajo, paso a la parte de arriba multiplicando. Y lo mismo con esta otra temperatura. Si se encuentra aquí abajo, tengo que pasar arriba multiplicando, en cruz, ¿verdad? Bien, entonces nos quedaría T2 por P1 por V1 es igual a T1 por P2 por V2. Acordaros que el orden da igual, puedo hacer P1 por V1 por T2 o otras combinaciones, ¿vale? Porque en el caso de las multiplicaciones da igual el orden. Bien, y ahora, como lo que quiero solamente es este T2, lo tengo que dejar solo
en la parte en la que está, ¿verdad? Entonces, todos estos, como están multiplicando con T2, tengo que pasar ahora al otro lado, pero dividiendo, haciendo lo contrario de lo que están haciendo aquí. Entonces pondríamos T2 es igual a T1 por P2 por V2 dividido por P1 y V1. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya vamos a sustituir. Y nos queda de esta manera. Entonces, multiplicamos los valores que se encuentran en la parte de arriba, en el numerador, 5.860, y en el denominador, 2,5 por 2, 5. Si hacemos esta división, nos queda 1.172. ¿Y qué unidad va a tener? Bueno, pues estas atmósferas se van a eliminar con estas de aquí, litros con litros se va, y entonces nos va a quedar la temperatura en Kelvin. Nos pueden preguntar también que el resultado, en vez de darlo en Kelvin, lo demos en grados Celsius. Bueno, pues ¿qué tendríamos que hacer? Después de hacer todo este cálculo y conseguir estos 1172 Kelvin, hacer lo siguiente. Aquí hemos visto que cuando tenemos grados Celsius, para pasar a Kelvin teníamos que sumar, ¿verdad? Teníamos que hacer más 273. Bueno, pues para pasar a grados Celsius, es decir, para conseguir grados Celsius, tenemos que hacer justo lo contrario. Es decir, los grados Kelvin que nos den menos 273. ¿Vale? Tenemos que restar. Tenemos que quitarle 273. Entonces, si hacemos 1172 menos 273, esto nos va a quedar 899 grados Celsius. Bueno, pues con esto hemos terminado el vídeo de la ley combinada de los gases ideales, y si quieres seguir un poquito practicando con todo este tema de los gases, puedes encontrar más vídeos en la cajita de descripción o en el comentario fijado.